Ok, chicos. A ver, todavía una opción para que no estén esperando. Para que se les admita, pero creo que no está aquí. Sí. Bueno, ni modo, chicos. Ok. Ok, muchachos. Entonces, se ve la pantalla compartida, ¿no, chicos? Sí, doctor. Ok, entonces, esos son los conceptos básicos de lo que es constitución y qué es un derecho humano. Obviamente se puede mejorar mucho toda esa cosa. Pero la constitución política del Estado actual de Bolivia está estructurada de la siguiente manera, ¿cierto? Tiene 5 partes, 18 títulos, 55 capítulos y 411 artículos. ¿Ok? Esa es la estructura de la Constitución política del Estado actual, ¿cierto? La primera parte habla de las bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. Entonces, la segunda parte habla sobre la estructura y organización funcional del Estado. La tercera parte habla sobre la estructura y organización territorial del Estado. La cuarta parte habla sobre la estructura y organización económica del Estado. Y la quinta parte habla sobre lo que es la jerarquía normativa y reforma constitucional. ¿Dónde se encuentran los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado? En la primera parte, ¿cierto? Donde están las bases fundamentales, derechos, deberes y garantías. En esta sección, en la primera parte, es donde se van a plasmar o donde están plasmados los derechos humanos reconocidos a nivel internacional por el Estado Plurinacional de Bolivia como firmante de los diferentes tratados y acuerdos a nivel internacional. Entonces, el artículo 1 nos dice que Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. El artículo 3 nos dice la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Entonces, en este concepto, en el artículo número 3, tenemos el concepto de pueblo boliviano. ¿Quiénes conforman el pueblo boliviano, la nación boliviana? Todos estos que están determinados acá. El artículo 6 nos dice Sucre es la capital de Bolivia. Los símbolos del estado son la bandera tricolor, rojo, amarillo, verde, el himno boliviano, el escudo de armas, la huipala, la escarpela, la flor de cantuta y la flor del patujú. Ojo, estamos hablando de flores, no estamos hablando de banderas, ¿ok? Porque bandera hay una sola. Entonces, si vamos a entrar, por ejemplo, en la discusión de si el patujú es un símbolo o no es un símbolo nacional, es efectivamente un símbolo nacional, pero estamos hablando de la flor, no estamos hablando de una bandera con la flor de patujú, ojo, por si acaso. Lo mismo pasa con la cantuta, ¿cierto? Es una flor y claramente lo dice ahí. ¿Cuáles son los deberes de las y los bolivianos? El artículo 108 nos dice, son deberes de las bolivianas y los bolivianos, conocer y cumplir y hacer cumplir la Constitución
y las leyes, formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato, asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos, prestar el servicio militar obligatorio para los varones, defender la unidad y la soberanía y la integridad territorial de Bolivia y respetar sus símbolos y valores. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable para preservar los derechos de las futuras generaciones. Entonces, si ustedes se fijan acá, el ser boliviano o boliviana incluye tener estos deberes. Y un deber es educarse, ¿cierto? Formarse en el sistema educativo hasta salir bachiller, ¿no? No es un derecho, primero es un deber, ¿cierto? Lo mismo cuando hablan, por ejemplo, de alimentar, del derecho de sustentar a la familia y demás cosas, es un deber de todos los bolivianos y las bolivianas, si es que va a tener hijos, asistir, alimentar y educar a sus hijos e hijas, ¿cierto? Eso es. Ok, ¿hasta acá alguna pregunta o duda? Muchachos, queridos. Doctor, una pregunta. Sí. Tal vez no tiene mucho que ver con el tema de derechos humanos, ¿no? Pero con respecto a la diferencia entre símbolo y emblema, ¿o son sinónimos? Am, ¿Qué opinas tú? Es que la verdad es que yo hago esta pregunta porque con respecto a esto del patujú y de la cantuta, primero Ujú. eran reconocidos como emblemas nacionales y después han sido aprobados como símbolos nacionales, ¿no? Entonces, esa mi duda, o sea, ¿cuál es la diferencia entre emblema y símbolo? Ya que Emblema generalmente creo es que está pasando, representado, bueno, ha habido una controversia. sí, el emblema generalmente era representado en un escudo. Entonces, cuando hablamos de emblema, un emblema es un escudo, ¿cierto? Y un símbolo generalmente es una figura en la cual se escribe algún texto o algún lema en el cual se explica, ¿no? Entonces, por ejemplo, un emblema es la paloma blanca, ¿cierto? El emblema de la paz es un escudo con la paloma blanca, ¿cierto? Entonces, esa sería la diferencia. Ahora, obviamente, dentro de lo que es Bolivia, siempre ha habido la discusión, ¿no? Entre lo que es un símbolo y que es un emblema. Justamente por eso la Asamblea Constituyente, para evitar este tipo de dilemas, instruyó que todos esos fueran símbolos del Estado. Entonces ya no están calificados como emblemas. Según la Constitución Política del Estado, son símbolos. ¿Ok? Todos son símbolos, incluido el himno boliviano. Entonces, obviamente podría haber la controversia en cuanto a los conceptos gramaticales, ¿cierto? Pero nuestra Constitución ya acabó con todo eso, otorgándole el carácter o el estatus de símbolo a todos esos aspectos. Entonces ya no hay emblemas en Bolivia, todos son símbolos. Y cuando están, obviamente, tratados en la Constitución como símbolos, todos están al mismo nivel. O sea, debe haber el respeto por la bandera tricolor, por el himno boliviano, por el escudo de armas, por la huipala, ¿cierto? La escarpela, la flor de cantuta, la flor de patujú. Todos son símbolos y deben ser respetados. Ninguno está uno por encima del otro. Entonces, eso de la bandera tricolor me identifica, pero la huipala no, o sea, está siendo en contra de la Constitución Política del Estado y la Constitución Política del Estado ya lleva 19, 10, 20, 21, 22, 13 años de vigencia en el país, ¿cierto? Entonces,
Todos han aprobado la Constitución Política del Estado mediante un referéndum, ¿cierto? Que ha logrado más de la mayoría, si no estoy equivocado, un 76% de votación. Entonces ya están reconocidos como símbolos. No podemos dar una vuelta atrás, ¿cierto? Entonces es eso. Gracias. De nada. Ok, vamos a esta partecita más y con eso terminamos, ¿ok? Entonces, a partir de esto, en el capítulo primero, hablamos sobre los derechos fundamentales que destacan los derechos humanos reconocidos a nivel internacional. Entonces, el artículo 13 nos dice en su parágrafo 1, los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos. Entonces, fíjense, está otorgándole el carácter de universal. Indivisible, progresivo, interdependiente, inviolables. Interdependiente que están al mismo nivel. Nada es superior al otro, ¿cierto? Y el Estado tiene que agarrar y protegerlos, promoverlos y al mismo tiempo respetarlos. No puede el Estado agarrar y tratar de que un derecho sea más importante que el otro, ¿cierto? Todos deben ser tratados al mismo nivel y obviamente debe el Estado promover el respeto por estos derechos humanos y la protección, ¿cierto? El artículo 14 nos dice, todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución sin distinción alguna. El Estado garantiza a todas las personas y colectividades sin discriminación alguna el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Ok? Y la Constitución es clara, dice, todo ser humano. ¿A partir de qué momento una persona es considerada ser humano? Y con eso vamos a terminar la clase de hoy. Pregunta, ¿a partir de qué momento una persona, un ser viviente, es considerado ser humano? El nacimiento. ¿Del nacimiento? Desde el momento que esté en el vientre de la En madre. el vientre de la madre. ¿Qué dice la Constitución Política del Estado y el Código Civil? Doctor, en el Código Civil dice que desde el momento desde que se concibe. Exacto. Es considerada persona a partir del momento de la concepción. ¿Qué significa concepción? Queridos, ¿qué significa concepción? ¿Qué significa concebir? El momento que uno queda embarazada, doctor. Exacto, es el momento en que una mujer queda embarazada, ¿cierto? Entonces, el Estado boliviano reconoce al ser humano desde el momento de la concepción. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? La última pregunta y nos vamos. ¿Por qué el Estado boliviano reconoce al ser humano desde el momento de la concepción? A ver, acuérdense de... Ya han llevado derecho civil personas, ¿cierto? ¿O todavía? Ya han llevado. Bueno, el silencio me indica que están pensando. Ok, entonces, por favor, para la siguiente clase, que es el día martes de la siguiente semana, que esa pregunta quede como una pequeña tarea que van a tener. ¿Por qué el Estado boliviano reconoce al ser humano desde el momento de la concepción? ¿Cuál es el motivo? Traten de investigar un poco, por favor. Lean la parte de lo que es doctrina
del Código Civil. Ok, muchachos. Con esto terminamos la clase de hoy. La siguiente clase vamos a continuar con la lista de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado y vamos a terminar con un pequeño análisis de los derechos humanos, cómo son los derechos humanos enfocados a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel municipal. ¿Ok? Eso es todo Está por bien, hoy, doctor. muchachos. Cuídense. Nos vemos el día martes. Esta grabación va a estar en el Moodle, por favor. La pueden revisar cuando ustedes quieran. ¿Ok? ¿Desde cuándo va a estar en el módulo, doctor? Disculpe. ¿Perdón? ¿Desde cuándo va a estar en el módulo, doctor? Desde Disculpe. mañana. Tengo que Listo. procesarla en el YouTube y colocar los enlaces al Moodle. Muchas gracias. Ok. ¿De qué, Maribel? Ok, muchachos, ya pueden retirarse. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos la siguiente clase. Gracias, Hasta el doctor. Buenas martes. noches. Buenas noches, doctor.